Frende les da la oportunidad el día de hoy de escuchar el tema los errores de hecho y de derecho en la valoración de la prueba procesal penal. Esta ponencia está a cargo del doctor Fernando Hernao, quien es de Colombia. Vamos a señalar su hoja de vida a continuación. El doctor Fernando Hernao es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, es especialista en investigación criminal y sistema penal acusatorio por la Universidad Católica de Bogotá, es especialista en Derecho Procesal de la Universidad Pontificia Bolivariana, es conjuez del Tribunal Superior de Medellín, Sala Penal. También es docente universitario y tiene como experiencia haber sido defensor público durante 24 años. Sin más que decir, les doy el uso de la palabra al ponente para que empiece con su disertación. Gracias, doctor, muy amable. Un saludo muy especial a los amigos peruanos y a todos aquellos que nos están prestando en el día de hoy su atención. Especialmente al doctor William Quiroz, muy agradecido por la invitación. Espero compartir con ustedes algunas inquietudes que tenemos sobre los errores de hecho y los errores de derecho en la prueba. Comenzaré diciendo que en este momento hay dos teorías en relación con la prueba que se están disputando a nivel internacional el tener supremacía. Una de esas teorías es la teoría cognoscitiva y la otra es la persuasiva. Son dos enfoques distintos acerca de la prueba. Recordemos que la prueba es aquella que nos permite llevar al juez el conocimiento de los hechos, de cómo sucedieron, porque él no estuvo presente y además si hubiera estado presente, pues se podría presentar una causal de impedimento o de recusación para efectos de poder juzgar los hechos que están a su disposición. Esa concepción cognoscitivista de la prueba también se puede denominar como objetivismo crítico. Y decimos que objetivismo porque entiende que la objetividad del conocimiento radica en la correspondencia o adecuación a un mundo independiente. Y se llama crítica porque parte de la tesis sobre las limitaciones del conocimiento. Es decir, en la epistemología se mantienen o existen hechos independientes que podemos conocer, pero ese conocimiento es limitado, ese conocimiento es imperfecto, ese conocimiento es relativo. Y por lo tanto, esa concepción de la prueba cognoscitivista concibe la prueba como un instrumento de conocimiento, es decir, como una actividad encaminada a conocer o averiguar la verdad sobre los hechos controvertidos o litigiosos. Por lo tanto, en esta teoría se acepta también que la fuente de conocimiento solo es probable. En pocas palabras, se asume con la teoría cognoscitivista de la prueba que el juez puede dar por probados hechos que pueden ser falsos. Por lo demás, esta concepción de valoración de la prueba se concibe como una actividad racional, consistente en comprobar la verdad de los enunciados a la luz de las pruebas disponibles y por ello susceptible de exteriorización y de control. Frente a esa concepción cognoscitivista de la prueba, aparece otra concepción que es la concepción persuasiva de la prueba, que también se conoce como o parte de la epistemología constructivista. Es decir,
la objetividad del conocimiento deriva de nuestros esquemas de pensamiento y de juicios de valor. Por lo tanto, esa prueba está vinculada al contexto. En sentido estricto, no cabe hablar de un conocimiento objetivo, es decir, la verdad entendida como correspondencia con el objeto carece de sentido. En la adopción de la teoría constructivista, el proceso es un proceso adversarial que lógicamente busca la resolución de conflictos, pero sin aspirar a obtener la verdad. Lo que pretende es que se persuadan de cuál es la mejor solución en virtud de los hechos y en virtud de la prueba que se lleva al proceso. Ahora bien, es posible hablar de un punto de vista de los errores de hecho y de los errores de derecho en la apreciación de la prueba. Apreciación de la prueba por parte del juez de conocimiento. Y obviamente en los sistemas acusatorios donde la prueba desfila en forma inmediata, perceptible por medio de los sentidos por parte del juez, el cual controla que haya una debida contradicción y que haya una adecuada controversia y confrontación de los medios de prueba. Como errores de hecho, se tienen el falso juicio de existencia, el falso juicio de identidad y el falso raciocinio. Y como errores de derecho, se tienen el falso juicio de legalidad y el falso juicio de convicción. En relación con los errores de hecho, tenemos que tener de presente que lo que se critica es la prueba que emerge en el juicio oral y determina que esa prueba sea adecuadamente valorada por el juez. Cuando no es adecuadamente valorada por el juez, puede incurrirse en estos errores de hecho y concretamente en el error o en el falso juicio de existencia. ¿Qué es lo que indica esto? El falso juicio de existencia es cuando el juez supone o imagina la prueba. Es decir, la prueba no existe en el proceso y el juez dice que por el juicio desfiló esa prueba. O por el contrario, la prueba existe en el proceso, pero el juez la ignora, el juez no la aprecia, el juez en cierta manera la deja como si no hubiera existido. Por eso se llama falso juicio de existencia, porque está haciendo relación a la existencia de la prueba, ya para suponer que la prueba existe cuando realmente no aparece en el proceso, o ya para no apreciar la prueba que sí existe en el proceso. Entonces esto es muy importante tener de presente este error, porque este error nos puede servir a nosotros para atacar perfectamente una medida de aseguramiento o para atacar ya en el juicio oral, en los alegatos de conclusión, la prueba y obviamente en los alegatos de apelación de la sentencia, porque es donde el juez va a una relación de la prueba en la cual se está fundamentando para llegar a la convicción, más allá de la duda razonable, acerca de la culpabilidad o de la inocencia del acusado. Entonces, el falso juicio de existencia es muy fácil de determinar. El juez le imagina, no está
esa prueba en el proceso y el juez dice que esa prueba existe. O por el contrario, la prueba desfiló ante sus ojos, hubo inmediación, hubo contradicción, hubo concentración de la prueba, hubo publicidad, hubo confrontación y sin embargo el juez la ignora u omite su apreciación para efectos de poder hacer coherente la decisión que él está tomando, porque si tiene en cuenta la prueba que omite o que no quiere apreciar, entonces se le va a descuadrar su argumentación. Y por ende, este error de hecho, porque se está refiriendo es a la contemplación material del medio probatorio, llámese testimonial, llámese inspección, llámese dictamen pericial, llámese prueba documental, llámese elemento material probatorio o evidencia física. Es decir, conforme al listado que cada código procesal penal en cada país determina que son los medios de conocimiento que tiene el juez para llegar a la convicción más allá de la duda razonable. Vamos a pasar ahorita al segundo error, que es el error de o falso juicio de identidad. Es decir, el medio probatorio existe. La prueba está en el proceso. El juez la relaciona. Pero ojo, cuando el juez aprehende el conocimiento del medio de prueba, le hace decir a ese medio de prueba lo que ese medio de prueba no dice. Es decir, el juez está desfigurando la identidad de ese medio de prueba, ya sea porque recorta lo que ese medio de prueba dice, o ya sea porque aumenta, incrementa lo que ese medio de prueba dice. Es decir, se excede en decir cosas que el medio de prueba no ha dicho. Pongo un ejemplo. Hay un testigo que dice que escuchó solo un disparo frente a la víctima de homicidio. Y el juez dice que lo que hubo fue una balacera. Balacera implica que son 2 o más disparos, pero dentro del juicio no aparece sino una sola. Es decir, el testimonio está diciendo hubo solo un disparo, pero el juez, queriendo exagerar y queriendo persuadir de que él tiene la razón, habla de que fue una balacera, que hubo varios disparos. Es decir, se está contemplando el medio probatorio, la prueba testimonial, pero a esa prueba testimonial se le está desfigurando, se la está distorsionando, porque se le está haciendo decir a ese medio de prueba lo que ese medio de prueba objetivamente no dice. ¿Y por qué se parte de lo que ese medio de prueba objetivamente dice? Porque el juez debe apreciar con honestidad, con lealtad procesal, lo que el medio de prueba dice. Pero si recorta parte del testimonio o aumenta cosas que no dijo el testigo, o lo mismo ocurre con una prueba documental, recorta parte de la prueba documental o le aumenta cosas que la prueba documental no dice, entonces lo que le está haciendo decir a ese medio de prueba objetivo es algo que ese medio de prueba no dice, lo está distorsionando. Por eso se habla de un falso juicio de identidad. Y ese falso juicio de identidad, como lo vimos, es o porque pretendiendo ser contundente con la argumentación, le aumenta al medio de prueba lo que ese medio de prueba no dice. O por el contrario, cercena ese medio de prueba. No lo contempla íntegramente. Deja
a partes esenciales de ese testimonio por fuera, para efectos de poder volver coherente su argumentación con lo que él ya anunció en el sentido del fallo. El tercer falso juicio, el tercer error es el del falso raciocinio. Ojo, no vayan a incurrir ustedes en lo que casi incurro yo. No podemos decir falso juicio de raciocinio, porque todo raciocinio conlleva un juicio. Entonces, nosotros hablamos es de un falso raciocinio. ¿Y en qué consiste el falso raciocinio? El falso raciocinio consiste en violar o las reglas de la lógica, o las reglas de la experiencia, o las reglas de la ciencia. ¿Cuáles son las reglas de la lógica que comúnmente se tienen dentro de un proceso? Pues se tiene el principio lógico de identidad. Una cosa es lo que es. La tipicidad es la tipicidad. La antijuridicidad es la antijuridicidad. La culpabilidad es la culpabilidad. Asimismo, fue un solo tiro, no fueron varios. Principio lógico de identidad. El principio lógico de identidad lo encontramos nosotros en cualquier código procesal penal, solo que no aparece como un falso juicio el falso raciocinio no lo encontramos directamente, la regla lógica no la encontramos directamente como principio de identidad, pero la podemos encontrar, ese principio lógico de identidad lo podemos encontrar en un código. Y voy a mencionarles un instituto que hace relación a ese principio lógico de identidad, y es el del non bis in idem. Es decir, no juzgue dos veces el mismo hecho. Eso va contra el principio lógico de identidad. Una cosa es lo que es. La cosa juzgada da lugar también al principio de identidad. No podemos confundir una pretensión, es decir, los mismos sujetos, el mismo objeto y la misma causa, con otra donde cualquiera de los sujetos o del objeto o de la causa varíe. El objeto de la pretensión está determinado generalmente por la consecuencia jurídica de la norma. Recuerde que la norma está dividida en dos partes, un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica. Supuesto de hecho, el que matare a otro incurrirá en prisión de tantos años a tantos años. ¿Qué es lo que persigue la pretensión? Una condena de tantos años a tantos años. Ese es el objeto de la pretensión. En cambio, la causa de la pretensión es los hechos. ¿Y qué son los hechos? Para mí hay una definición de los hechos que me parece muy importante y que la copié de un autor argentino. Dice que los hechos son un fragmento de la realidad, delimitado por circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona. Si a mí me varía cualquier circunstancia de tiempo, ya se trata de otro hecho. Ejemplo, si a las 8 de la mañana me sirve el desayuno mi señora y está demasiado caliente y a mí me gusta frío, y a consecuencia de que me lo sirvió demasiado caliente, le pego una palmada en la cara en el comedor, pero a las 12 del día, cuando llego a almorzar, me sirve el almuerzo ya es congelado. Entonces vuelvo a pegarle, ahí existen ya
dos violencias intrafamiliares. ¿Por qué? Porque el tiempo cambió. Uno fue a las 8 de la mañana y el otro fue a las 12 del día. Así, el modo, una palmada en la cara, el lugar en el comedor y la persona, mi señora, sean iguales, pero me varió el tiempo y con solo variarme una de esas circunstancias ya me está variando la pretensión. Entonces, no solamente la pretensión cambia cuando cambia alguno de los sujetos, sino también cuando cambia la causa, es decir, los hechos, aquel fragmento de la realidad delimitado por circunstancias de tiempo, modo, lugar y persona. Y por último, la pretensión tiene unos sujetos. Tiene un sujeto activo que es el Ministerio Público, en Colombia el fiscal, porque en Colombia al Ministerio Público se le denomina fiscal, es decir, al ente acusador, y tiene un sujeto pasivo que es el acusado y tiene un sujeto neutro que es el juez, sujeto que es independiente, autónomo, imparcial y que es el que decide la pretensión. Porque la pretensión está dirigida del ente fiscal, del Ministerio Público, hacia el acusado. La pretensión no está dirigida al juez, la pretensión está dirigida al acusado. En cambio, el derecho de acción en poner en movimiento el aparato jurisdiccional sí está de la fiscalía al juez. Cuando presenta el escrito de acusación, allí está haciendo ejercicio del derecho a acción. Pero toda acción tiene una pretensión y la pretensión va del demandante al demandado o del ente fiscal, agente del Ministerio Público, al acusado. Ahora, así como del fiscal se dirige al juez mediante el derecho de acción, pero contiene una pretensión que va dirigida del agente del Ministerio Público al acusado, también el acusado tiene una relación con el juez. Y esa relación con el juez es el derecho de contradicción. O sea, el fiscal ejerce ante el juez el derecho de acción y el acusado y su defensor ejercen ante el juez el derecho de contradicción. ¿De qué? De lo que se está ejercitando ante él como juez, de lo que se está realizando ante él, que es la prueba, que es la pretensión y que es la oposición. Hay pretensión del fiscal hacia el acusado y hay oposición del acusado hacia el fiscal. Es decir, hay una resistencia por parte del acusado hacia el fiscal. Entonces la pretensión tiene pues sujetos, sujeto neutro que es el juez, sujeto activo que es el fiscal y sujeto pasivo que es el acusado, acompañado de su defensor técnico. Tiene un objeto que es la consecuencia jurídica de la norma. Esto es, el fiscal quiere que se le condene a esa persona por un supuesto de hecho, llámese homicidio, acceso carnal violento, hurto, concierto para delinquir o asociación para delinquir como se llama en otros países. Y a su vez, tenemos entonces otro de los principios que es el principio lógico de contradicción. Y el principio lógico de contradicción implica que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo y bajo la misma relación. Es decir, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Ojo, que la gran mayoría de los abogados confunden el principio de contradicción, principio lógico de contradicción, con el principio lógico del tercero excluido.
¿Qué significa el tercero excluido? Principio lógico del tercero excluido. Primera proposición es. Segunda proposición no es. No cabe una tercera proposición. Esa tercera proposición está excluida. Por eso se llama tercero excluido. Entonces, ¿es culpable o no es culpable? Y ¿estuvo en el lugar o no estuvo en el lugar? Fíjese que ese es el principio lógico del tercero excluido, que muchos confunden con el principio lógico de contradicción. Principio lógico de contradicción. Una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo y bajo la misma relación. Yo no puedo estar al mismo tiempo en dos lugares distintos. O estuve en uno o estuve en el otro, porque hasta el momento no se ha podido determinar que tengamos el don de la ubicuidad, que podamos estar al mismo tiempo en distintos lugares. Y por último, el cuarto principio lógico, que es el principio lógico de razón suficiente. Ese principio lógico de razón suficiente es de suma importancia, tanto para el juez como para los abogados. ¿Y cómo se enuncia ese principio lógico de razón suficiente? Se enuncia de la siguiente manera. Todo tiene una razón de ser para ser como es, y no de otra manera. Es decir, todo tiene una explicación. Cuando el juez está motivando la sentencia, está echando mano del principio de razón suficiente. Está diciendo por qué encadena una razón con la otra para mostrar cómo llegó al convencimiento de que el acusado es inocente o por el contrario, que el acusado es culpable. Y en ese caso absuelve o condena ya conforme al sentido del fallo que haya dictado. Ese principio de razón suficiente, como el principio lógico de identidad, el de no contradicción, el del tercero excluido y obviamente el cuarto, que es el de razón suficiente, los debemos utilizar los abogados independientemente del rol que tengamos. Si el juez utiliza bien esos cuatro principios lógicos, no va a caer en contradicciones, no va a caer en incoherencias dentro de la motivación de su fallo. Y si el abogado utiliza bien esos cuatro principios lógicos, no se va a contradecir, no va a ser incoherente, no va a ser contradictorio, no va a ser ambiguo, no va a ser, no va a utilizar argumentos débiles, sino que antes, por el contrario, los va a solidificar en el momento en que está presentando una impugnación, un recurso de apelación o cualquier otro medio de impugnación. Entonces estamos diciendo que el falso raciocinio se fundamenta en violación a las reglas de la lógica, es decir, de los cuatro principios que acabamos de mirar, o violación a las reglas de la experiencia. Y las reglas de la experiencia no es cualquier regla. Las reglas de la experiencia se suelen explicar o enunciar de la siguiente manera. Siempre o casi siempre que se da A, se dará B. Siempre que ocurre o casi siempre que ocurre una fuga del lugar donde se escuchó un disparo, es porque uno de ellos es el autor. Ojo, esa construcción de las reglas de la experiencia no es tan fácil, porque además de hacer el enunciado siempre o casi siempre que se da la fuga, es porque es el autor, tiene que aplicarle a esa regla de la experiencia la abstracción y tiene que aplicarle también la universalidad. Es decir, no basta con que usted enuncie la regla en la experiencia
si esa regla de la experiencia no es universal, aplicable en cualquier lugar. Es decir, que sea objetiva y que sea aplicable no solo a ese proceso, sino a cualquier otro proceso. Por eso entonces se habla del falso raciocinio cuando se construye mal una regla de la experiencia, porque se está violando la regla de la experiencia. A veces los jueces o a veces los abogados hablan de las reglas de la experiencia, pero no las enuncian. Y hay que enunciarlas, hay que decir en qué consisten. Y además hay que darle esas características de universalidad, de abstracción y de generalidad. Por último, se viola también el falso raciocinio cuando se violan las reglas de la ciencia. Una era la ciencia hasta 1950. Y de 1950 al 70 se duplicaron los conocimientos. Y en este momento los conocimientos se están duplicando en menos de un año. Es decir, la humanidad está creciendo en conocimiento todos los días. Por lo tanto, una regla de la ciencia de ayer puede no ser válida en el día de hoy. Era válido que en el año 1900 una mujer, para resultar embarazada, necesaria e imprescindiblemente tenía que tener relaciones sexuales con un hombre. Ya en el siglo XXI, en el año 2020, no necesita una mujer al hombre para nada, porque puede haber una fecundación in vitro, o porque pueden haber otros métodos de concepción sin que haya necesariamente una conjunción carnal entre el hombre y la mujer. Por lo tanto, cuando yo enuncio una regla de la ciencia, tengo que confrontarla con lo que la ciencia en ese momento me está diciendo. Porque puede ser que esa regla de la ciencia ya esté derogada, ya haya perdido validez. Entonces, hasta el momento hemos analizado los falsos juicios de existencia, de identidad y el falso raciocinio, que son los que dan lugar a los errores de hecho en la apreciación de la prueba. Y cuando me refiero a los errores de hecho es porque yo contemplo materialmente la prueba y veo qué extraigo de esa prueba. Cada medio probatorio y a su vez ese medio probatorio integrado con el resto o conjunto probatorio. Es decir, tengo que tener en cuenta el principio de la unidad de la prueba. El principio de la unidad de la prueba me está diciendo que la prueba practicada en un proceso conforma una unidad, conforma un conjunto probatorio. En consecuencia, el juez y quien no está de acuerdo con la decisión del juez, el impugnante, tiene que coger cada medio probatorio en forma individual para analizarlo, desglosarlo, extraer conclusiones del mismo y a su vez relacionar ese medio probatorio con los demás medios probatorios que hacen parte de la prueba practicada en ese juicio. Ahora, vamos a pasar a los errores de derecho. Y cuando hablamos de errores de derecho es porque la argumentación es eminentemente jurídica. Es decir, yo no voy a hacer relación para nada a la prueba. O si hago relación a la prueba, tengo que relacionarla de tal forma que la relacione en la forma que la indicó o analizó el juez. Pero aquí, en el error de derecho, la discusión es eminentemente jurídica. Y allí, en los errores de derecho, decíamos desde el comienzo que hay dos falsos juicios.
un falso juicio de legalidad y un falso juicio de convicción. El falso juicio de legalidad se presenta cuando se viola el procedimiento que tiene el medio probatorio. Hago una analogía. El testimonio, el documento, el dictamen pericial, el elemento material probatorio, la inspección son como piezas del ajedrez. Cada pieza del ajedrez se mueve en una forma distinta. La torre de una manera, el peón de otra, el alfil de otra, la reina de otra forma, el rey de otra forma, el peón de otra forma. Eso ocurre también con los medios probatorios. Cada medio probatorio tiene un procedimiento propio de ese medio probatorio. Cuando se está violando el procedimiento de ese medio probatorio, se incurre en un falso juicio de legalidad. Y entonces decimos que cuando se practicó ese medio probatorio, se faltó al rito procesal de ese medio probatorio y en consecuencia se incurre en un falso juicio de legalidad. O cuando el código me dice que no puedo probar sino de determinada manera. Entonces no puedo hacerlo de otra. Pongo un ejemplo del derecho civil. En el derecho civil yo no puedo adquirir el dominio sino por escritura pública debidamente registrada. Yo no puedo probar en derecho civil el dominio a través de la prueba testimonial. ¿Por qué? Porque el Código Civil tiene tarifa legal. Y aquí ya entramos al falso juicio de convicción. ¿Qué indica el falso juicio de convicción? Para poder entrar al falso juicio de convicción tenemos que entrar a los sistemas de apreciación de la prueba. ¿Y cuáles son los sistemas de apreciación de la prueba? Hay varios sistemas de apreciación de la prueba. Normalmente el que está llevando la prevalencia en los sistemas acusatorios es el sistema de la sana crítica. Pero también puede existir el sistema de la tarifa legal. O puede existir el sistema de la buena fe de verdad sabida y buena fe guardada, o el de la íntima convicción. El sistema de la íntima convicción es el de los jurados de conciencia. El jurado de conciencia da el veredicto, inocente o culpable, pero el jurado de conciencia no tiene que explicar por qué llegó o cómo llegó a ese veredicto, solo emite el veredicto. El jurado de conciencia falla en conciencia, no explica, no da razones de por qué llegó a esa convicción. Simplemente entrega el veredicto, culpable o inocente. El sistema de la verdad sabida y buena fe guardada, al menos en Colombia, se aplica en ocasiones con las fuerzas militares, especialmente con la policía. Cuando cometen alguna arbitrariedad, entonces se les suele separar de sus funciones porque su superior tiene una verdad sabida y guarda buena fe frente a esa verdad sabida mientras se lleva el disciplinario para determinar si esa verdad sabida sí corresponde a lo que es, a lo que realmente aconteció o no aconteció. El sistema de la tarifa legal, ¿en qué consiste? Es un sistema de apreciación de la prueba en la que el código de procedimiento le indica tanto a los jueces como a los destinatarios de esos procedimientos cuáles son los medios probatorios por medio de los cuales se puede probar un hecho. Entonces encontramos enlistados en la mayoría de los códigos testimonio o declaración juramentada, inspección, prueba documental,
prueba pericial, elemento material probatorio, evidencia física o cualquiera otro que se le asemeje. Pero el sistema de tarifa legal, además de enlistar ese vehículo a través del cual se le va a llevar la convicción o el conocimiento al juez acerca de la verdad de los hechos, además de esa enunciación de esos medios probatorios, la misma ley tarifa la apreciación de la prueba. Y, por ejemplo, antes el testimonio del esclavo no servía, porque el esclavo se semejaba a una cosa y en consecuencia a una cosa, pues no testimonia. A pesar de que haya testimoniado, no se le va a valorar. O el de dos burgueses vale más que el testimonio de un proletario. O lo que ocurre como con el sistema de tarifa legal negativa que existe en Colombia. ¿Cuál es la tarifa legal negativa? Es la que contempla, creo que es el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004, que dice que no podrá el juez, única y exclusivamente fundamentado en prueba de referencia, condenar. No puede condenar única y exclusivamente con prueba de referencia. Esa es una tarifa legal negativa, porque está diciendo, si usted lo único que tiene en el juicio es prueba de referencia, entonces usted no puede condenar con esa prueba de referencia. Y eso tiene una razón de ser, porque es que la prueba de referencia no permite el derecho a la confrontación y limita en grado suma el derecho de contradicción. Por lo tanto, cuando el juez, dentro de su argumentación en el fallo, sin que el código lo diga, tarifa la prueba, dice que, por ejemplo, el dictamen pericial es más que suficiente para emitir el fallo condenatorio, sabiendo que hay otras pruebas que pueden armonizarlas o pueden desvirtuar lo que ese dictamen pericial está diciendo. Entonces el juez, ¿qué es lo que hizo ahí? Tarifó como si ese dictamen pericial bastara y fuera suficiente para condenar o fuera suficiente para absolver. No, recuerde que existe el principio de comunidad de la prueba. Es decir, la prueba no pertenece a quien la aporta, sino que pertenece al proceso. Y el principio de unidad de la prueba, es decir, toda la prueba conforma un conjunto probatorio y se ha de analizar cada medio probatorio en forma aislada, pero a su vez en relación con los demás medios probatorios. Entonces, cuando el juez ignora la tarifa legal, incurre en un falso juicio de convicción. O cuando el juez, sin existir la tarifa legal, tarifa como suficiente a un solo medio probatorio, sin tener en cuenta la demás prueba practicada dentro del proceso, incurre en un falso juicio de convicción y por ende en un falso, falso juicio, en un error de derecho, perdón, en un error de derecho. Entonces, resumiendo, los errores de hecho son falso juicio de existencia, falso juicio de identidad y falso raciocinio. En los errores de hecho, usted ataca la prueba, la contemplación material de ese medio probatorio. En cambio, en los errores de derecho, usted ataca la ley, ya porque se interpretó mal esa ley, ya porque se tuvo en cuenta una norma que no rige el caso, o ya porque se dejó de aplicar una norma que sí rige el caso. Es decir, en el falso juicio de legalidad hay una interpretación inadecuada por parte del juez acerca de la prueba.
o violó el procedimiento. Y el falso juicio de convicción es cuando hay tarifa legal, es decir, cuando el legislador en el mismo código dice, me prueban tal hecho mediante tal medio probatorio, pero a ese medio probatorio anticipadamente le fijo el valor probatorio. Es decir, no dejo que el juez aprecie la prueba, sino que el juez es la boca de la ley indicando lo que dice la ley y apreciando la prueba tal y como la tarifa la misma ley. Por el momento es lo que tengo para compartir con ustedes. Estoy dispuesto a escuchar alguna inquietud. Espero haber generado alguna duda o alguna inquietud para que se profundice en el tema. Sí, Puedan proceder a hacer la pregunta que... sí, hay una persona que está solicitando el uso de la palabra. ¿Podría levantar la mano, por favor, para darle autorización con el micrófono? ¿Podría levantar la mano? O la puede escribir a través del chat, no hay problema. No, levante su mano. Tendría usted que levantar su mano nomás ahí. Hay un botoncito donde está usted. A ver, voy a ver dónde está. O escribe en el chat la pregunta. Ya, es Marta Padilla. Un momentito, voy a buscar, ¿ya? Marta Padilla. Marta tiene Padilla Santa María. Sí, Padilla. Marta Padilla Santa María. Bien, puede escribir su pregunta y buscamos contestarla. Marta Padilla. Marta Padilla, si gusta, puede escribir usted su ponencia, perdón, su pregunta en el chat. Ya está activado el micrófono, doctor. Muchísimas gracias, doctor. Doctor Luis Fernando, un placer para mí volver a verlo. Le saludo de Valledupar, César. Bueno, doctor, hay algo importante. Gracias, Martita Sea. Sí, señor. Gracias, doctor. Doctor, hay algo que que está presentando acá y justamente hoy tuve una audiencia en donde la psicóloga de la Fiscalía, una psicóloga forense, elaboró una intervención a un menor, un informe pericial, pero ahora la psicóloga fue retirada de la Fiscalía y además presentó una historia clínica que dice que ella no puede comparecer al juicio oral y toda una argumentación. Entonces, la fiscal pretende ingresar este informe pericial con otra persona y pretende pues un poco que tenga el mismo valor probatorio sin ser ella la que elaboró el informe y si no sabemos todavía si tenga las mismas condiciones que pudo haber tenido la otra psicóloga para esa valoración. ¿Qué valor probatorio puede tener ese informe pericial? Bueno, a esa pregunta la conocemos aquí en Colombia como la fungibilidad de la prueba pericial. Es decir, si el perito dejó de pertenecer a la entidad oficial, en este caso a la fiscalía, si es posible reemplazarlo por otro. La respuesta sí es posible, sí es posible. Y tiene una ventaja para la defensa. ¿Cuál es la ventaja? Que esa psicóloga que la va a reemplazar no tuvo en forma directa contacto con la víctima alegada y en consecuencia no sabe exactamente qué fue lo que le preguntó a la víctima. Si a no ser de que aparezca una entrevista que esté debidamente grabada y que con fundamento en ella pues se tome una percepción de la misma. Pero en Colombia sí existe la fungibilidad de la prueba y permítame, le voy a dar unos radicados.
Cuando hay imposibilidad de que el perito asista al juicio oral, excepcionalmente puede acudir otro a elaborar un nuevo informe o a sostener el informe anterior. Las siguientes providencias, 33.624 del 26 de febrero del 2014 y del 2017 está la 3 del 30 de agosto del 1997 del 22 de febrero del 2017. Sí, doctor Luis Fernando, discúlpeme, la última sentencia solamente alcanzamos a escuchar, bueno, al menos yo, la 33.624. 48.997 del 22 de febrero del 2017. Sí, doctor, y una pregunta, y en relación Y el con todo... 47.093, No, no escucho. Doctora Marta. sí, le quería preguntar, doctor Luis Fernando, y creería que esto podría estar pasando en toda América Latina, sobre todo porque tenemos amigos del Perú, y es en relación con, a nosotros nos han capacitado en la Defensoría del Pueblo de que es importante que un informe pericial tenga toda una metodología porque no se trata de cualquier informe, sino es un informe científico que tiene unos pasos metodológicos y que deben ser acorde al método científico. Entonces, cuando uno hace referencia a todo este procedimiento, pareciera que nos quedáramos en la mera teoría porque el despacho o los jueces no le dan importancia, por ejemplo, cuando uno pregunta acerca de si tuvo en cuenta alguna bibliografía y por qué no la dejó consignada, cuál fue el método utilizado, etcétera, etcétera, no le dan importancia. ¿Alguna apreciación tenga usted en relación con esto o esto queda más en la retórica No. acerca de ese informe pericial? No, en absoluto. Con la prueba pericial hay que tener en cuenta en relación con Colombia el artículo 417, el que debe, en todo caso, de interrogatorio o contrainterrogatorio sobre todos los aspectos que allí se indican. Y vuelvo y le reitero, cuando es un perito que está reemplazando al que practicó el dictamen, al que practicó el informe base de opinión pericial, porque el que va a practicar el dictamen es el segundo que va a concurrir al juicio, es más fácil para uno echarle mano de esos 8 numerales del artículo 417 y ponerle de presente cuáles son las revistas indexadas a las cuales se ha escrito artículos sobre la materia, cuáles son las revistas indexadas a las cuales está suscrito, qué libros están de cabecera. Todo eso es necesario preguntarlo. Y conforme a esas respuestas, pues eso se capitaliza o en los alegatos de conclusión o en el alegato de apelación o en casación. Muchísimas gracias, doctor. Sí. Bueno, con gusto. Me pregunta por aquí el doctor Luis Vázquez. ¿Podría explicar qué es el principio de comunidad de la prueba y el de la unidad de la prueba de Echandía, que ya lleva ya por ahí unos 20 años de muerto? Fue un tratadista que se formó en Alemania y que ha tenido mucho influjo en América Latina. Tiene un grado de prueba judicial y él allí expone aproximadamente unos 20 principios de la prueba. Y entre esos principios de la prueba existe el principio de comunidad de la prueba. ¿Cuál es el principio de la comunidad de la prueba? Él dice, la prueba no pertenece a quien la postula, es decir, a quien la solicita, o a quien la aduce, es decir, a quien la presenta como prueba documental dentro del juicio, sino que la prueba es común, por eso habla de comunidad de la prueba es común al proceso. La prueba cuando recordemos que solo es prueba en la que se practica o se aduce dentro del juicio oral. En consecuencia, una vez ingresa la prueba al juicio,
ya esa prueba no es de la parte que la solicitó, no es de la parte que la adujo, sino que esa prueba es común al proceso y por eso se habla de comunidad de la prueba. Esa prueba ya deja de ser de parte. Es una prueba común al proceso y el juez la ha de valorar con independencia de quién la presentó. Muy bien. Y ahora, el principio de la unidad de la prueba, vuelvo y lo reitero, es tanto la defensa como la fiscalía solicitan pruebas. El juez puede que las decrete algunas, puede que no las decrete, pero finalmente hay una prueba que se va a practicar en el juicio. Esa prueba que se practica en el juicio, tanto la de la defensa como la de la fiscalía, conforma una unidad, se llama principio de unidad de la prueba. Es decir, toda la prueba practicada, tanto de la fiscalía como la defensa, conforman una unidad, conforman un conjunto probatorio, en donde le es obligatorio al juez analizar en forma aislada cada medio probatorio. Como les decía ahora, conforme a las reglas de procedimiento de cada medio probatorio y conforme a la convicción que ese medio probatorio despierte en el juez. Es decir, como si fuera en el ajedrez el peón o el caballo o el alfil. Pero a su vez, ese medio probatorio lo tiene que interrelacionar con las demás fichas del ajedrez para saber cómo está la partida. En este sentido la prueba se analiza en forma individual cada medio probatorio, pero posteriormente se determina con el resto de los medios probatorios cómo concuerda o cómo hay discordancia con el resto de la prueba. Generalmente en los juicios hay prueba tanto a favor como en contra del acusado. Pueden haber dos conjuntos de prueba, una incriminatoria y otra exculpatoria, pero toda la prueba, tanto la inculpatoria como la exculpatoria, conforma una unidad, un conjunto, el principio de unidad de la prueba, conjunto probatorio en el que es necesario analizar, valorar, apreciar cada medio probatorio y el resto de la prueba. Tiene que decir por qué la acepta o por qué la rechaza, por qué le convence o por qué le da un mérito, no le parece darle mérito probatorio a ese medio probatorio. Luis Fernando, el doctor Miguel Mamani pregunta si le podrías explicar la dinámica de la prueba. Es la pregunta que él ha señalado, la dinámica de la prueba. A ver, no sé si lo que esté preguntando sea acerca de la prueba dinámica, es decir, el aspecto de la... Carga dinámica, doctor. Carga dinámica de la prueba, doctor Luis Fernando. Al parecer... Carga dinámica de la prueba. Carga dinámica de la prueba. ¿Sí? Se trae del derecho civil y se trajo hacia el derecho penal. Pero en mi concepto, en Colombia ha sido mal traído ese concepto. ¿Por qué? Porque lo que implica la carga dinámica de la prueba es que el juez determina a cuál de las partes le es más fácil aportar la prueba que le favorece, que favorece una determinada situación respecto a quien la pide. Ejemplo, en un homicidio culposo por una cirugía plástica a una dama, se tratará de probar a quién le quedará más fácil probar, al médico o a la familia de la dama que muere en esa operación quirúrgica de estética, porque el médico no tuvo el cuidado suficiente
no tuvo no tuvo permítame un momentico que es que me estoy trabando. La diligencia. No tuvo el deber objetivo del cuidado. No tuvo el deber objetivo del cuidado. Entonces no tuvo el deber objetivo del cuidado. ¿A quién le quedará más fácil determinar que no tuvo el deber objetivo del cuidado? ¿A los parientes o al médico? Como los parientes no conocen, los parientes de la oxisa, no conocen de medicina, el juez puede determinar que le queda más fácil al médico llevar la prueba acerca de qué fue lo que pasó en esa cirugía. En consecuencia, esa carga dinámica de la prueba lo que está indicando es que el juez escoge conforme a su discrecionalidad. Ojo, no arbitrariedad, sino conforme a una discrecionalidad razonable, cuál de las partes debe probar. Y en Colombia se ha utilizado la carga dinámica de la prueba en el sentido de que no le basta a la defensa permanecer pasiva dentro del proceso para poder obtener una sentencia absolutoria. No, la defensa también está obligada como mínimo a crear la duda. Si no crea una duda razonable, no lleva prueba para crear la duda razonable, entonces faltó a la carga dinámica de la prueba en el sentido de que esa defensa pudo haber creado la duda y pudiéndola haber creado, no la creó. En consecuencia, esa carga dinámica de la prueba iría en su contra, fallando en contra del acusado por no haber aportado pruebas de exculpación o pruebas que hubieran creado la duda en el juez. Bien, el doctor Alexander Casas, prenda su micrófono, por favor, y con él terminamos, ¿ya? Alexander Casas, prenda su micrófono y formule la pregunta. Doctor, buenas noches. Qué gusto. Buenas noches, doctor Luis. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, lo escucho. ¿Qué tal, doctor? Adelante. Mire, le comento una situación que sucede en Perú. En algunos órganos jurisdiccionales, el juez, con el ánimo siempre de poder buscar la verdad de los hechos, muchas veces reemplaza al fiscal, reemplaza al abogado defensor y realiza a veces preguntas excesivas o aclaratorias a los testigos, a los peritos, en busca de poder saber la verdad de los hechos y obtener las pruebas. ¿Qué opinión le merece eso, doctor? Porque eso sucede acá en Perú en unos órganos jurisdiccionales. No solamente ocurre en Perú, para mí ocurre en toda Latinoamérica. Aquí en Colombia también ocurre y nuestra Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre ese aspecto. El juez en nuestro código solo puede hacer preguntas aclaratorias o complementarias. Y entonces, ¿qué es una pregunta aclaratoria? Una pregunta aclaratoria es aquella que en forma excepcional la hace el juez para darle claridad a una de las respuestas que el testigo haya dado. No es para preguntar cosas que se le quedaron en el tintero a la fiscalía o se le quedaron en el tintero a la defensa. Aclarar no es hacer preguntas que en sus respuestas dejaron dudas en el juez y que él permite dilucidar o esclarecer en mejor forma. Y la pregunta complementaria es aquella ya realizada, pero que pretende a su vez que se complete, se haga íntegra una cosa. Entonces, cuando el juez está haciendo preguntas por fuera de preguntas aclaratorias o complementarias, es decir, cuando el juez no está dando lugar a esclarecer las respuestas del testigo, ni está haciendo íntegra la respuesta del testigo y está preguntando cosas que no preguntaron las partes, ese juez es recusable. Es decir, ese juez está siendo a su vez de parte, está siendo a su vez de parte fiscal o está siendo a su vez de parte de la defensa.
dependiendo a quién favorezca con sus preguntas. Generalmente diría yo que los jueces tienden a favorecer a la fiscalía porque la gran mayoría pasaron de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio. No ocurrió como ocurrió en Chile, que entró gente nueva totalmente al sistema sin tener una rémora o sin tener una especie de plantilla anterior desde lo inquisitivo, sino que entraron de lleno en lo acusatorio. En consecuencia, esas preguntas que hace el juez son objetables cuando no están esclareciendo una de las respuestas que dio el testigo o cuando no están haciendo íntegras una de las respuestas que dio el testigo, sino que están cogiendo un tema nuevo, algo que está reemplazando. El juez en ese caso está reemplazando a una de las partes. Y cuando el juez se convierte en juez y parte, da lugar a que se le separe del conocimiento de ese proceso. En consecuencia, aquí en Colombia se utiliza el instituto de los impedimentos cuando el juez toma la iniciativa de separarse del proceso por algún motivo de interés, o de recusación cuando alguno de los sujetos procesales acusa a ese juez de ser parcial, de tomar a su vez los roles de juez y de parte. En consecuencia, se le pide que se separe o se hace el incidente de separación de ese proceso porque está faltando a su rol de sujeto imparcial. Bien. Bien, Luis Fernando, muchas gracias por tu participación. No nos hemos equivocado. El doctor Luis Fernando Aguirre Henao es un antiguo amigo nuestro de Perú. Ha venido muchas veces acá a Perú a disertar. Ha disertado en diversos lugares. En la Corte de Lima Norte también ha disertado. Lo conocen muchos amigos jueces. Y muchos amigos que están acá presentes lo conocen porque hemos tenido la suerte y el honor de escucharlo a Luis Fernando como expositor en Colombia. Es un maestro de primera calidad. Por lo tanto, yo a nombre de CISEP te expreso el agradecimiento respectivo. Mi hijo me señala que te va a enviar el certificado al correo electrónico y la verdad que no nos hemos equivocado. También un abrazo y un saludo especial a los participantes que están de acá de México, de Colombia, de Panamá. También está la juez Luqui Castro, está también presente acá. Y los peruanos que están presentes acá desde Amazonas, están Moquegua, están Nazca. Hay un montón de colegas que te conocen. Muchísimas gracias, Luis Fernando, por tu exposición. Yo sé que este es el tema que tú dominas y me gustaría pedirte que para más adelante nos expongas el tema de la casación. Yo sé que eres especialista en casación en Colombia, varias casaciones tuyas han ganado y muchísimas gracias. De todo corazón, gracias, Luis Fernando, presentes y a nombre de CISEP. Estamos pendientes de encontrarnos nuevamente por la linda Medellín, que ya la extrañamos, pero lamentablemente por esta pandemia no podemos viajar. Pero ojalá que en las vacaciones podamos estar nuevamente, Luis Fernando. Gracias por los conocimientos. Sabemos que Colombia tiene diversas sentencias respecto a los errores de hecho y de derecho, pero me es importante que acá en Perú se difunda esto. Después de haberte escuchado esta exposición, los abogados van a entender que en dónde son los blancos para poder percatarse si hay un falso juicio de identidad, un falso juicio de existencia, un falso raciocinio en el error de hecho o en el error de hecho, el falso juicio de legalidad de derecho, ¿no? Es importante haberte escuchado y gracias por explicar sus contenidos. Así que no nos queda
solamente agradecerte, no podemos no podemos tampoco aplaudir, porque si abrimos de Medellín y más comentarios tan acrescentes, que el próximo miércoles 7 vamos a escuchar también la exposición de un juez de Bogotá, el doctor Jairo Bustos, el día 8, a participación de nuestra jueza amiga Lute, a las 8 de la noche. Luis Fernando, nuevamente un abrazo. Gracias, hermano. Gracias por participar con nosotros. Puedes activar tu micrófono. Activa tu micrófono. Pueden activar su micrófono en caso quieran saludarlo al doctor. Encerrado allá, sí, listo. Adelante. Para mí constituye un gran placer y una gran alegría estar con ustedes y estar nuevamente en contacto y estar compartiendo conocimientos. Recuerden que siempre los he apellidado hermanos y los he nombrado míos, hermanos míos. Los hermanos peruanos los llevo en el corazón y soy feliz cuando estoy por allá en el Perú y estoy por aquí en Medellín a sus gratas órdenes, en lo que pueda servirles con el mayor de los gustos. Muchas gracias por haberme invitado y un abrazo a todos. Hasta luego, doctor. Muy agradecido. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor. Muy agradecida. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctor. Pronto estaremos en Medellín. Un abrazo y saludos a la Saludos familia. a Medellín, Colombia. Ya, doctor. Con Un gusto. pisco para nuestros hermanos de Perú, por favor. Ah, saludos a Medellín, Colombia. Saludos. Saludos, Luchito. Pronto en Medellín. Todos. Y Eso Era espero. algún día ir a Medellín. Qué bueno. Para aprender mucho por allá. Con gusto. En cuanto termine esta, tendremos que viajar a Medellín a saborear no solamente su trago bandera, sino además el riquísimo café. Claro, claro que sí. Eso, café. Cordialmente invitado. Hasta luego. Saludos, mi querido Hasta Luis luego, Fernando. doctor. Hasta luego. Hay muchas Un personas acá. abrazo, muchas gracias. Saludos, un abrazo, señor. Chao. Chao, Willy, gracias por todo. por haber logrado este conocimiento que ha sido compartido el día de hoy. Muchas gracias, doctor William Quiroz, por la organización y la forma de seleccionar también al expositor. Maravilloso, mucho conocimiento, mucha lógica. Gracias. Pepe, ya no, ya terminaron la clase, ya te la has perdido. Te la has perdido. Te perdiste la mejor clase. Piña, Pepe, por abandonar el trabajo, ¿ves?